Diego nos hará luego una demostración, pero antes queríamos asentar un poco las bases o lo que nosotros consideramos importantes o pilares fundamentales para cuando se aplica la IA en alguno de los procesos en los que trabajamos en el día a día, ¿no? Al final, hoy en día todo el mundo está hablando de la IA. Vamos a decir que hay mucho hype, por decirlo de alguna manera. Y a nosotros nos gusta tener claras cuáles son las bases para poder aplicar a la IA para que todo el mundo sepa que la IA no es mágica, que la IA no soluciona la vida de nadie, pero sí que la puede facilitar, vamos a decir. Entonces, algunos de los pilares básicos que consideramos son, por ejemplo, el nivel de madurez en la implantación de procesos QA y la cultura del QA, ¿vale? Es difícil utilizar el potencial de la IA si no hay una base previa ya bien asentada en cuanto a concienciación de calidad dentro de los equipos de desarrollo, dentro de la propia organización, y si no hay unos procesos de QA ya establecidos que vayan a facilitar, vamos a decir, el objetivo final, ¿no? Que es conseguir la calidad de nuestras aplicaciones. La IA puede ayudar a alcanzar ese objetivo si la base ya está bien implantada, pero si no, pues ese potencial, vamos a decir, que nos daría la IA se pierde de alguna manera. Por otra parte, también consideramos vital remarcar, vamos a decir, la importancia de hacer un buen prompt. Al final, la IA, vamos a decir, por simplificarlo, se podría decir que es hacer preguntas y que la IA te conteste, ¿no? O que te dé la respuesta más acertada, pero al final, cómo se hace esa pregunta y que realmente la respuesta encaje con lo que realmente queremos, ahí es donde está el valor, vamos a decir, de esa aplicación, ¿no? Y por último, la importancia de revisar ese resultado que nos facilita la IA. A día de hoy consideramos que aunque es una herramienta muy potente, como digo, el resultado que ofrece siempre necesita una revisión, por lo menos final, por parte de un especialista en el ámbito, en este caso la calidad, ¿no? Para que realmente esos resultados puedan ser utilizados como si lo hubiera hecho una persona. Entonces, ¿dónde está el valor de la IA? En acelerar la creación, el proceso de creación de algunos artefactos, en ahorrar tiempo, donde vamos a decir sustituyendo esa creación por simplemente revisión, y por lo tanto dar más margen a utilizar ese tiempo en tareas de valor añadido, que de otra manera pues estaríamos llevando a cabo tareas más operativas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy en la demo que nos hará Diego veremos los 3 casos de uso que están mencionados arriba, ¿vale? La creación de una especificación funcional preguntándoselo a la IA, la creación de un framework de automatización desde cero y la creación de scripts en base a esa especificación funcional que nos ha devuelto, ¿no? Pero queríamos mencionar algunos de otros casos de uso en los que hemos aplicado la IA en nuestros proyectos, con nuestros clientes o de manera interna, para que veáis un poco pues, el abanico de opciones en los que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, estaría las pruebas de API, donde se ha implantado el uso de la IA, vamos a decir, para acelerar el proceso de pruebas en este sentido. En las pruebas de rendimiento, donde gracias a la IA, luego veremos algunas métricas, hemos reducido los tiempos de la creación de scripts. Y en otros ejemplos, como pueden ser, por ejemplo, la migración de scripts de una herramienta de automatización a otra, cosa que, bueno, pues es una tarea que de vez en cuando, pues dadas las tecnologías que van saliendo, suele ser necesaria, o, por ejemplo, la generación de datos de prueba, que siempre es un pain point, vamos a decir, recurrente en nuestros distintos clientes y demás. Y sin más dilación, doy paso a Diego ya para que nos explique lo que nos va a contar y nos haga la demo, que es la parte importante de hoy. Y nada, espero que os guste. Vale, pues bueno, primero en esta
esta slide, que es lo único que voy a comentar, luego ya comparto pantalla y vemos un poco un caso práctico, ¿vale? Lo que voy a comentar, bueno, vamos a hacer un poquito una primera parte que es generar casos de prueba. Utilizamos Gherkin, que es la parte que veis arriba. Ese lenguaje, por ilustrar un poquillo, es un pseudolenguaje que se utiliza para especificación de casos de prueba, ¿vale? Es un lenguaje que el objetivo que tiene es hacer que todos los implicados entiendan, es decir, negocio, calidad y prueba y desarrollo, perdón, que entiendan, que tengan un lenguaje común para comunicarse y especificar esos casos de prueba, ¿vale? De esa manera evitamos ambigüedades. Eso va a ser la base para luego proceder a la parte de la automatización de más abajo, ¿vale? Entonces, haremos en una primera parte va a ser generar esos casos de prueba de Gherkin. Aquí el hándicap es cómo traigo yo la funcionalidad, el conocimiento de la funcionalidad de la aplicación que yo quiero probar, cómo me hago con ello. Luego, en una segunda parte más breve, vamos a comentar un poco, bueno, cómo me plantearía yo, en vez de usar esta herramienta que aquí veis abajo, que es Playwright, de automatización de pruebas, bueno, cómo me podría plantear yo que me lo haga la IA, que me haga un framework y ella trabaje por mí. Y luego vemos los pros y los contras de hacer eso. Y por último vamos a ver ya un caso también de cómo le pedimos a la IA que nos haga automatizaciones dentro de un framework determinado. Estos frameworks, Playwright es con lo que lo vamos a hacer aquí, pero bueno, que existen otras herramientas que hayáis oído como Cypress o para el tema de API Karate, etcétera, ¿vale? Nosotros en los proyectos trabajamos con estos frameworks para hacer las automatizaciones. Voy a utilizar el Visual Studio Code y otro punto es que para dar ese contexto a la IA de que conozca la funcionalidad de la aplicación que yo quiero probar y luego de ahí generar los casos de prueba, bueno, tradicionalmente iba a decir, tampoco cabe porque esto cambia muy rápido, pero tenemos que darle ese contexto de alguna manera. Yo le puedo dar unos ficheros de texto explicando la aplicación, le puedo dar código HTML, le puedo dar código fuente, le puedo dar lo que sea para ilustrar. Aquí lo que vamos a hacer, como bien dice un compañero mío, vamos a vitaminar la IA, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahora, por ejemplo, en los chats de IA que solemos utilizar, estamos hablando. Es un lenguaje natural de tú a tú. Yo pido cosas, me contesta. Lo que voy a hacer con los MCPs es darle la capacidad de ejecución, ¿vale? Voy a dar a la IA la capacidad de que haga cosas. Entonces, bueno, MCPs, en este caso vamos a usar Playwright MCP Server. Un MCP es una herramienta, por así decir, que yo puedo disponer de ella para que la IA haga ciertas cosas. Son como dedicados, es decir, yo puedo tener un MCP para que la IA se comunique con WhatsApp, puedo tener un MCP para que la IA haga lo que hace Playwright. Es decir, esta herramienta de automatización de pruebas, además de gestionarme los casos de prueba, me permite hacer acciones sobre la web, por ejemplo, ¿vale? Puedo hacer un clic en un botón, puedo rellenar texto, puedo hacer todas esas cosas, que es lo que luego me va a ejecutar la prueba cuando automatice. Bueno, pues esas acciones, digamos, que yo las meto en mi MCP y hago que la IA se disponga de ellas, ¿vale? Entonces, yo puedo tener MCPs dedicados, digamos, con las herramientas o tools, que ahora os lo enseño, de Playwright, pero puedo tener algo análogo a otra herramienta o a otro tipo de aplicación que no tenga nada que ver con esto, ¿vale? Nosotros lo aplicamos aquí. Y bueno, básicamente mi IDE, en este caso Visual Studio Code, pues voy a utilizar GitHub Copilot, ¿vale? Y lo que le voy a decir es, utiliza SMPC para que vayas al sitio web, en este caso la web de Icertis, navegas, me sacas la información y con eso vamos a hacer los casos de prueba. Yo no le voy a aportar ningún fichero, ni le voy a aportar fuentes, ni le voy a dar nada, ¿vale? Pues pasamos a la siguiente. Y compartimos, lo vemos por aquí. Vale, bueno, aquí tengo una chuleta, como veis, en Notepad, que esto es el prompting. Aquí comentaros, claro, a la IA en este caso al GitHub Copilot, desde el IDE. Para decirle que vaya haciendo cosas, tengo que ir generando un prompt, o sea, tengo que ir generando un texto. Es verdad que hay distintas estrategias de prompting que podemos aplicar según lo que queramos hacer. Lo que aplicaría aquí más para tareas de QA, por un lado, ya centrándonos en la parte de generación de los Gherkin, las personas de QA que se dedican a generar los casos de prueba, al final tienen que ir aportando conocimiento, ¿no? Tenemos que ir generando un Gherkin que de alguna manera esté normalizado para que luego la automatización sea mucho más fácil. Entonces vamos a hacer un prompting que vaya ajustando eso.
Estrategias que hay, bueno, pues una puede ser, que lo vamos a ver, es proponer un ejemplo, darle a la IA un ejemplo. Quiero que me hagas ficheros Gherkin como estos que te estoy proponiendo. Claro, si yo solo doy un único ejemplo, nos pasa como a nosotros cuando nos enseñan. Con un único ejemplo ando un poco escaso, me interesa tener más. Puedo aportar más ejemplos, de esa manera ya la IA es capaz de encontrar como un patrón, etcétera, ¿no? Luego, otra estrategia puede ser decirle a la IA que asuma un rol. Decir, oye, mira, pues tú imagínate que eres un product owner, necesito que me crees casos de prueba, o por ejemplo en un e-commerce, pues tú eres el administrador, asume que eres el administrador de un e-commerce y proponme casos de prueba. O por ejemplo decirle, asume que eres un comprador y estás navegando por el catálogo. Esa es otra estrategia también que le podemos decir a la IA para que vaya afinando a lo que nosotros queremos que nos dé, ¿vale? Otra estrategia puede ser iterar, es decir, a mí me va dando una respuesta, no estoy conforme, le doy el feedback, cojo lo que me ha dado, lo vuelvo a retroalimentar con cambios y le digo, mira, esto lo haces así, lo haces así. Entonces, eso es una estrategia que poco a poco va haciendo que la respuesta sea más certera, ¿vale? Entonces, bueno, hay infinidad de, vamos, hay varias estrategias para hacer esto. O, por ejemplo, complicar los prompts de alguna manera, es decir, te pido hacer algo, pero te pido también que me justifiques lo que estás haciendo y que además me des un ejemplo, ¿vale? Y yo eso lo vuelvo a retroalimentar. Vamos a ver, tengo aquí algunas carpetillas preparadas, lo voy a abrir con el Visual Studio. Y lo vamos a ver. Fijaros, aquí para que veáis eso que os he contado antes del MCP y demás, lo vamos a ver aquí rápido. Mira, fijaros, yo para poder trabajar en modo interactivo, entre comillas, que la IA haga cosas, tengo que utilizar la IA en modo agente, ¿vale? Que lo veis aquí abajo. Y además, bueno, aquí tengo una serie de modelos. Modelos sí que es verdad que dependiendo del modelo, evidentemente, según los modelos estén más o menos entrenados, voy a conseguir hacer cosas mejores o peores, me va a costar más, ¿vale? El tema del prompting. Y luego aquí veis este botoncito que son las herramientas. Esto son las herramientas, es decir, son las acciones que yo he heredado de ese MCP, ¿vale? Ese MCP que me ha heredado acciones que hacía Playwright, en este caso, las puedo controlar desde aquí. Fijaros, yo aquí tengo dos MCPs. Tengo el Executive Automation Playwright, que es el MCP que me ha heredado la funcionalidad de Playwright, ¿vale? Y si veis aquí lo desgloso, va a hacer cositas típicas. Mira, Playwright Click. Esto es para hacer clic en un botón en la web, por ejemplo. Todas estas acciones, digamos que estos MCPs pueden ir creciendo, pueden tener cada vez más herramientas, incluso nosotros podemos hacer que haga más cosas. O podemos incluso cocinar nuestro propio MCP según nuestras necesidades, ¿vale? Y luego hay otro MCP que veis aquí arriba, que es este de aquí, Billing, que, bueno, digamos que viene integrado de alguna manera con el Visual Studio y lo que va a posibilitar es que mi IA interaccione con la parte de la izquierda, con mi workspace, con mi proyecto. De esta manera tengo todo. Tengo un MCP para ir fuera a la web de Icertis a traer información y luego tengo otro MCP que me va a permitir trabajar internamente. O sea, voy a crear carpetas, ficheros, voy a editar, voy a hacer todas esas cosas, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer, bueno, yo quiero probar la web de Icertis, en este caso, quiero que me proponga casos de prueba y le voy a decir a la IA, en vez de yo proponer, o sea, dar un contexto de un fichero o lo que sea, le voy a decir que vaya a esa web y me traiga la información. Fijaros, este es un prompt muy sencillito. Fijaros, ahora mismo está navegando, está utilizando ya una herramienta, se está yendo al sitio web, me pide permiso, ¿vale? Yo le puedo dar permiso, o bien esta vez, o bien a la sesión, a Workspace, lo que sea, ¿no? Pero siempre pide permiso cuando está haciendo estas acciones, ¿vale? Le voy a dar permiso. Entonces, ahora se está yendo a la web de Icertis, digamos que navega, bueno, hace un poco lo que tú le indiques también, ¿eh? Yo le he dicho que abra y con el texto que saque, fijaros esta segunda acción que está haciendo aquí. Voy a cerrarlo aquí. Esta segunda acción me está trayendo el texto visible, o sea, está haciendo un repaso en la web y me está diciendo, estoy encontrando esta información, ¿vale? Entonces me dice, he navegado por la web de Icertis y he encontrado la sección de Software Engineering, ¿vale? Basado en lo que se muestra, una prueba relevante podría ser lo que sea, ¿no? Entonces, ¿quieres que incluya algún paso adicional? Bueno, le voy a abrir aquí. Vale, no he usado un proyecto vacío, estoy viendo. Vamos a ver el fichero que me ha creado. Vamos, me lo he creado ahora.
La intención era que estuviera vacío el framework, ¿vale? Pero esto es una prueba anterior que yo creo que se me ha colado y ya tenía ahí algo. Pero bueno, no pasa nada porque lo vamos a ver igual. Vale, me ha creado un caso de prueba Gherkin, verificar quality assurance, feature, ¿vale? Ese framework de automatización, los casos de prueba que escribimos en Gherkin son ficheros.feature, ¿vale? Que tengan eso de referencia. Y bueno, vamos a ver dónde me la ha creado. Me la ha creado aquí. Ahí le tenéis. Este caso de prueba ha ido a la web, ha navegado y digamos que bueno, me ha planteado un primer Gherkin, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que este Gherkin, como os decía antes, si yo le quiero automatizar con mi framework de prueba, yo ya tengo pruebas hechas anteriormente, hay un tema que se refiere, por ejemplo, a la optimización. Es decir, las sentencias que veis ahí, given, when, then, son, digamos, dado que estoy en una precondición, por decir de alguna manera, cuando hago una acción, entonces veo un resultado, ¿vale? Esa es un poco la estructura base. Esas sentencias que veis ahí son las que luego los automatizadores de QA pasan a código, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cada vez genero un Gherkin con sentencias distintas, lo que estoy haciendo es obligando a los automatizadores que generen código nuevo cada vez, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde vamos a ganar esfuerzo? O sea, ¿dónde vamos a ganar tiempo y menos esfuerzo vamos a tener que hacer? En lo posible reutilizar sentencias de alguna manera, ¿vale? Porque muchas veces las acciones que hacemos en la web pues tienen un mismo camino y al final la prueba final varía solamente en el punto último. Entonces, sí que podemos decir a la IA que empiece a optimizar cosas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues fijaros, simplemente me aparece feature, que es la funcionalidad que me ha encontrado, que quiere probar, me aparece el escenario y yo puedo tener sobre una funcionalidad, una feature, distintos escenarios y bueno, sin más, para que nos quedemos con ello, aquí aparece la URL, etcétera, ¿vale? Otra cosa sería, por ejemplo, que nos interesa es que no aparezcan datos en el Gherkin, ¿vale? Que los datos les tengamos o bien en unas tablas, pero que no tengamos código concreto en un Gherkin, por ejemplo. Bueno, vamos a irnos. Voy a abrir otro proyecto en el que ahora ya tengo una estructura previa, porque ya sobre este vamos a comentar, ¿vale? Fijaros que yo este prompt que he utilizado, perdóname que este no es, el prompt que yo he utilizado, si le vuelvo a ejecutar, vale, pues este mismo me puede valer. Este prompt que yo os decía, yo aquí no le he dicho que me genere un caso de prueba cada vez. Si un compañero de QA, los QAs manuales, por ejemplo, que van generando casos de prueba, vuelven a preguntar a la IA, puede ser que les dé el mismo caso otra vez, ¿vale? Incluso con las sentencias de Gherkin ligeramente cambiadas, que ya sabemos que luego eso me va a provocar que el automatizador genere nuevo código. Entonces, lo que tengo que hacer es asegurarme que no me genere, o sea, que compruebe todo lo que ha ido haciendo ya, o sea, toda la cobertura de pruebas que yo ya he conseguido y que no me lo vuelva a hacer. Es decir, que me vaya mejorando, vaya ampliando la cobertura. La finalidad de esto es que la IA vaya revisando lo que yo he cubierto y me proponga casos nuevos, ¿vale? Ese trabajo manual de comprobación que puede hacer un QA nos le va a hacer la IA. Es decir, directamente me va a dar ya casos válidos. Fijaros en el prompt que voy a poner abajo, ¿vale? Ahora voy a hacer lo mismo, pero con este otro prompt. ¿Qué cambios hay aquí? Después de una navegación en la web y en base a lo visto, necesito que me ayudes a generar un nuevo caso de prueba, ¿vale? O sea, aquí ya le estoy diciendo que no me repita lo que ya tengo, ¿vale? Y es más, le estoy diciendo que me cree casos de prueba similares a los anteriores. O sea, que me empiece a hacer propuestas de Gherkin con una misma estructura, que es mi interés, ¿vale? Este framework que veis aquí, luego hablamos un poco más de ello, pero este framework, digamos que es, imaginaros que yo ya estoy trabajando, la gente del equipo está trabajando aquí y yo aquí ya tengo varios casos propuestos, ¿vale? Aquí tengo validación web, navegación y cambio de idioma. 3 funcionalidades basiquillas de la página web, ¿vale? Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, que ya se ciña a algo que he hecho yo aquí, ¿vale? De alguna manera, ¿cómo? Fijaros, aquí aparecen tags, que es la parte de arriba, lo que aparece con el arroba. De esta manera yo identifico los tests y puedo ejecutar tests a la carta. Puedo ejecutar un test determinado o un conjunto de tests, ¿vale? Aparecen cosas como el background que veis ahí. Ese background lo que me está diciendo es que hay una condición previa para hacer ese test. Es decir, evidentemente tengo que haber accedido a la página web para luego hacer ese test. Esas cosillas yo quiero que a partir de ahora, las siguientes veces que le pida hacer un nuevo caso de prueba, lo tenga en cuenta, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer este otro prompt más elaborado que os comento. O sea, ahora ya estoy dando contexto. Estoy diciendo
que le cree nuevo, pero estoy diciendo que se fije en los que tenía antes, ¿vale? Incluso estoy empezando a mencionar, añade una etiqueta a la feature para que después podamos identificar el test y otra con un número a modo de identificador, por lo que os decía, para poder lanzar ese test concreto, ¿vale? El nombre del fichero ha de ser descriptivo a la prueba a realizar. A lo mejor yo quiero tener los nombres de los ficheros normalizados de alguna manera, ¿vale? Para que mi framework pues lo pueda ingerir mejor, ¿no? Venga, pues vamos a decirle ahora que haga otra vez lo mismo, pero ahora nos va a hacer algo un poquito más elaborado, ¿vale? O sea, se basa de ir afinando un prompting. Me vuelve a pedir permiso, va a acceder al sitio web, va a navegar. Me está obteniendo el texto visible, o sea, está revisando qué texto hay ahí, ¿vale? Fijaros, ahora, a ver si lo veo, aquí. Fijaros que ahora mismo ya me está leyendo los ficheros previos, o sea, está tirando del contexto que yo le he dicho. Yo le he dicho que se fije en los que hay antes para que los siguientes vaya ajustando, ¿vale? Entonces, se está leyendo lo que yo ya tengo en el proyecto, se está yendo a la carpeta feature, esta estructura luego la comentamos, ¿vale? Y aquí ya, fijaros, me está proponiendo un caso de prueba. Este caso de prueba que me ha propuesto ya tiene tags, tiene etiquetas, fijaros que el número es el 4, yo aquí tengo 3 casos de prueba, o sea que me está autonumerando, me está generando casos nuevos correctos, yo no tengo que manualmente corregir nada, me está proponiendo un tag Quality Assurance, porque estoy probando la parte del Quality Assurance de la web, ¿vale? Que es distinto a este tag que yo tenía aquí. Yo tenía un tag aquí que era de regresión, por ejemplo, ¿vale? Que es la forma que os digo de, digamos, de manejar un conjunto de test, una suite de test, ¿vale? Y me está utilizando un background. Dado que el usuario accede a la página principal de Icertis, ¿veis? Aquí, y me está utilizando el mismo background, o sea, yo no tengo que automatizar nada nuevo, me voy a aprovechar de lo que ya está hecho, ¿vale? Vale, pues este caso que ha propuesto aquí es más avanzado. Entonces, bueno, vamos depurando el prompt que hemos pasado. Aquí tenemos otro prompt mucho más elaborado. Aquí sí que es verdad que estos son temas, perdón, temas del directo, porque otras pruebas que he hecho, por ejemplo, sí que es verdad que en esta parte el usuario accede a la página principal de Icertis, bueno, pues algunas veces pone, si os fijáis la URL, bueno, es una URL que tiene la palabra engineering, me parece, bueno, el caso, porque es un entorno estable que hemos utilizado para la demo, ¿vale? Entonces, algunas veces se le va un poco la pinza y en vez de ponerme given el usuario accede a la página principal de Icertis, pone el usuario accede a la página principal de icertis.desarrollo, bueno, el entorno concreto, ¿vale? Entonces, quiero decir que no se estaba fijando en lo que yo tenía hecho antes. Este caso, pues mira, lo ha hecho bien a la primera, ¿vale? Vamos a descartar esto. Le voy a decir que no, porque voy a poner un prompt más avanzado, ¿vale? Venga, pues no me guarda los cambios y yo ahora me voy al prompt y voy a poner uno más avanzado. Ahora le voy a dar mucho más detalle. Le voy a decir lo mismo, que me cree un caso nuevo, ¿vale? El caso de prueba no puede tener un login al sitio. ¿Esto por qué lo tengo? Imaginaros, o sea, esto yo lo tengo para ilustrar un poco porque en casos reales la IA al inicio supone que hay un login en la página, por ejemplo. Entonces te está dando por hecho que el caso que te puede generar casos de prueba, ¿vale? Patina, simplemente. Entonces, bueno, yo ya voy afinando, voy diciendo, no, en este sitio tampoco hay un login, ¿vale? Voy añadiendo más información. Que se fije, que me utilice el mismo background que en los casos anteriores. Yo ahora me estoy centrando en la página principal de Icertis. El background es el mismo, la página principal, ¿vale? Tema de Gherkin, que me cree un fichero .feature, todo eso es igual. Aquí ya le estoy dando concretamente cuál es el formato del tag que quiero que me genere, etcétera, ¿vale? Si os das cuenta, todo esto al final me asegura una generación de Gherkin que van conforme al framework que yo pretendo tener, ¿vale? Vamos, que pueden ser ingestados por el framework. Venga, pues este prompting es bastante más avanzado, digamos. Hemos complementado, hemos dado más contexto. Mira los ficheros que he creado, bueno, todo esto igual, ¿no? Y me dice, bueno, incluso aquí ya me está diciendo que se quiere que la implementación de los steps, porque como está viendo este contexto, esta parte de la izquierda, de aquí, es parte del contexto que está utilizando para lo que yo le pido, ¿vale? O sea, él ya está viendo que estoy automatizando, está viendo que hay aquí, bueno, pues tareas de automatización, por eso ya incluso se me está adelantando, me está diciendo que sí quiero hacer parte de los steps, ¿vale? De la implementación. Vale, vamos a ver el fichero que me ha generado este caso. Fijaros, me ha planteado Quality Assurance. Claro, es que
yo no estoy haciendo pruebas, ¿vale? Una y otra vez, estoy iterando, que se puede ser otra estrategia, y bueno, como no le he guardado anteriormente, pues me puede proponer otra vez lo mismo, es lo que os decía al inicio, ¿vale? ¿Qué me ha generado? Pues nada, rápidamente lo vemos. La feature, las tags están correctas, el background está correcto, es exactamente el que quiero. Incluso, bueno, aquí hay un pequeño, porque me está repitiendo el tag, pues aquí tendría que hacer una iteración, tenía que optimizar más el prompt y decirle, bueno, utilízame tags a nivel de feature, que es la parte de arriba, o utilízame tags a nivel de escenario, porque yo puedo también referir un escenario, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco el escenario, la descripción, when, and, y then, ¿vale? O sea, lo que es la acción, si el usuario acepta las políticas de privacidad de las cookies, que en este caso hay en la web, y el usuario navega a la sección Quality Assuring, entonces vamos a ver información relativa a pruebas estandarizadas y satisfacción del cliente, ¿vale? Entonces, todo esto me es válido. Y ahora, para que veamos, vamos a rizar un poco más el rizo y vamos a elevar un poco más. Esta es la estrategia, al fin y al cabo, que tenemos que hacer. Los QAs manuales tienen que hacer un poco toda esta tarea. Fijaros que yo estoy repitiendo sentencias. Aquí en el prompting que hacemos, primero quiero que navegues al sitio web. Lo digo una y otra vez, porque estoy suponiendo que parto de cero. Si yo comparto entre varios compañeros de QA la generación de los ficheros de Gherkin, ¿vale? Imaginaros que en ese framework hay 2 o 3 personas trabajando, me interesa que todos partan desde un prompting igual, ¿vale? Todas estas reglas que hemos dicho en el prompting son las que se tienen que asumir por todos. Entonces, estoy construyendo un prompt basado en un contexto cada vez mayor, ¿vale? Que vamos a compartir. Luego después está el tema de qué estrategia usamos, porque esto es una web, pero si tenemos una aplicación que es complicada, digamos, lo que hacemos es dividir eso en árbol. Es decir, podemos decir, voy a hacer una estrategia, voy a partir de un prompting inicial, ¿vale? Con unas reglas básicas para generar el Gherkin, pero luego me voy a centrar en ciertas funcionalidades. Es decir, voy a ampliar ese Gherkin de alguna manera, o sea, ese prompting, perdón, de alguna manera, diciéndole a la IA, vete a esta parte y empieza a sacar casos de prueba de esta parte. Otro compañero podrá hacer lo mismo centrándose en otra parte. Yo puedo dividir el prompting, le puedo hacer en una estructura de árbol y centrarme en cada una de las partes de la aplicación si es que es complicada, ya os digo, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer ahora otra cosa, que es, le voy a pedir a la IA que vaya al sitio web de Icertis y que me haga un análisis del sitio, que me diga un poco todo lo que ha visto, y es más, le voy a decir que asuma el rol de Product Owner y me genere casos de prueba, o sea, test de aceptación de cada una de las características o funcionalidades que ha visto, ¿vale? Vamos a la chuleta que le tengo por aquí. Fijaros, quiero analizar el sitio web de Icertis, utiliza Playwright para navegar, eso sigue igual. Después ayúdame y genera una descripción del sitio identificando las principales partes en las que se compone. Yo aquí, cuando tengo una aplicación más complicada, pues puedo irle diciendo, ya puedo ir empezando a planificar cómo voy a trocear ese prompting, ¿vale? En cada parte necesito saber cuál es su tema o contenido principal. Necesito una enumeración de cada parte y descripción de los elementos que la componen, ¿vale? Como si fueras un Product Owner, necesito que tenga especificados los criterios de aceptación de cada una de esas partes, ¿vale? Incluso le voy a decir que en el framework de prueba, en esta carpeta que yo tengo aquí, donde tengo los casos de prueba, en vez de que me genere todos ahí, me empiece a generar una estructura para ir diferenciando en cada una de las partes, ¿vale? Venga, pues le voy a pasar el prompt. Como veis, voy complicando el prompting, o sea, voy añadiendo más contexto, voy dando más reglas, ¿vale? A ver, que lo hago un poco más grande para que se vea por aquí. Me vuelve a pedir permiso, se va a conectar y ahora me va a empezar a generar el fichero, ¿vale? Va a buscar lo que hay ahí, qué secciones, qué partes, get visible test, o sea, me está sacando la información. Tarda un poquitín, pero lo hace rápido, ¿eh? Vale, aquí está. Me ha creado análisis Icertis MD. Aquí tengo un fichero, como veis ya es más extenso. Fijaros, me está detectando distintas partes dentro de mi aplicación, entre comillas, ¿vale? Cabecera y navegación principal. Tengo el contenido, la descripción y además me está ya planteando criterios de aceptación. Sección de presentación, lo mismo. Contenido, criterios de aceptación. Capacidades y servicios, criterios de aceptación. Soluciones y plataformas. Sección Quality Assurance. Casos de éxito. O sea, yo ahora ya tengo algo mucho más estructurado para ahora volver otra vez a utilizarlo como contexto, ¿vale? Entonces,
Le voy a decir que sí. Me parece bien. Aquí yo puedo hacer los cambios que considere, puedo hacer una iteración sobre este fichero para llegar a un nivel más detallado. Y yo ahora que ya tengo este fichero y le tengo aquí, por lo tanto, ya es parte del contexto, lo que le voy a decir es que me genere casos de prueba teniendo en cuenta eso y que me los vaya colocando en el framework según cada una de las funcionalidades, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer para que lo vaya haciendo y comentamos el caso aquí. Ahora necesito que me ayudes a generar un nuevo caso de prueba, voy heredando todo lo que he ido depurando, ¿vale? Además necesito que el caso de prueba propuesto corresponda a algún criterio de aceptación especificado en el fichero, que le acabo de decir. O sea, quiero que se centre en los criterios de aceptación que me ha propuesto antes, ¿vale? Creado anteriormente, de forma que el fichero sea creado dentro de una carpeta con el nombre de la parte o sección que aparece numerada en ese fichero, ¿vale? Es decir, fijaros, a ver si ha terminado. Me ha ido al fichero, ha identificado estas partes, me ha utilizado un caso, yo incluso, digamos, de una forma un poco aleatoria inicialmente, y dentro de la carpeta feature con las características ya me está empezando a crear una estructura, ¿vale? Me está empezando a crear una estructura, cabecera, navegación principal. Esto iría creciendo e iríamos generando un repositorio de pruebas de alguna manera estructurado también por cada una de las partes, ¿vale? de la aplicación. Esto ha sido aleatorio. Si yo le vuelvo a pedir otro caso nuevo, puede caer que sea de la cabecera de navegación o me puede plantear otra nueva sección con otro caso, ¿vale? Entonces, aquí es donde os decía yo lo de la estructura en árbol, es decir, si hay QAs especializados en una parte de la aplicación, ya pueden, a partir de aquí, heredando ese prompting, pueden decir que se centren en esa parte y que me creen casos de prueba en esa parte. Otra persona puede estar centrada en otra y puede evolucionar ese prompting para decir que quiero casos de prueba nuevos de esa otra parte. De esta manera ya controlo un poco la cobertura de las pruebas que voy teniendo, ¿vale? Vale, pues me ha creado un caso nuevo de prueba, le veis aquí, me ha cogido de la cabecera de navegación, seleccionar el idioma, sin más, ¿vale? Lo mismo que hemos dicho antes, respeta el background, las etiquetas, todo eso lo seguimos heredando, así que fenomenal, pero ahora me ha elegido un aleatorio. El siguiente paso, empezar a hacer hilos, hacer ramas, a especializaciones en cada una de las partes de la aplicación, ¿vale? Este trabajo, como veis, bueno, pues básicamente es un trabajo que antes se hacía manual. Fijaros, varias personas sacando casos de prueba de una aplicación de cierta complejidad que se tienen que coordinar. Aquí se habla de un diccionario de Gherkin cuando se automatiza, que hace referencia a cada una de las sentencias. A ver, voy a sacar un Gherkin que lo veis aquí. A cada una de las sentencias del Gherkin, estas que os decía antes que se pasaba a código. Claro, hay que asegurarse de no repetirlas, hay que asegurarse, si podemos, en la medida de lo posible, a reutilizarlas, etcétera. Todo eso ya digamos que me viene monitorizado por la IA. Entonces, ese trabajo manual de revisión nos lo hemos ahorrado. Y lo único que tenemos que hacer es dar contexto y guiarla para que haga las cosas como nosotros queremos, ¿vale? Esto sería la primera parte de generación de casos de prueba. Una segunda parte es la que se refiere a, bueno, igual que yo tenía el framework que os he enseñado de Playwright para automatizar, Cypress o la herramienta que sea, joder, pues ¿por qué no le digo a la IA que me cree el framework, que me le cree de nuevo y ya está, y me ahorro ese trabajo? Es lo que podemos pensar inicialmente. De hecho, yo le digo al MCP, vete al sitio web de iCertis, haz clic aquí, comprueba que veo no sé qué y ya está, y me das el resultado. Todo eso se puede plantear. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si nosotros queremos disponer de test automatizados integrados en ciclos de despliegue continuo o queremos hacer esas cosas, necesitamos la seguridad de que los tests siempre están y se pueden ejecutar. O sea, aquí estaríamos dependiendo de un servicio de terceros que, si no está bien hecho el prompting, digamos, de alguna manera, puedo tener resultados distintos en algún momento, ¿vale? No me puedo fiar todavía de eso. Entonces, bueno, si yo planteara, vamos a ver, vamos a crear un framework de cero rápidamente, porque además lo vais a ver enseguida. Para comentar, voy a abrir una sesión nueva y ahora aquí tengo un prompting preparado para crear un framework desde cero de Playwright, ¿vale? Y vamos a ver dónde nos metemos, básicamente. Fijaros, genera una estructura de proyecto para Playwright en TypeScript, un lenguaje de programación que dependa de una carpeta a raíz. Quiero una estructura para los ficheros feature, que estén escritos en Gherkin. Bueno, luego quiero una carpeta test donde tengamos feature y steps. Los steps, la carpeta step es la que va a tener las automatizaciones y la carpeta feature es la que va a tener las especificaciones, los casos de prueba, ¿vale?
Fijaros que aquí aparecen cosillas como que quiero que utilice el patrón Page Object Model, ¿vale? Son patrones que se usan en los frameworks de automatización, digamos, para reutilizar, agilizar, ordenar. Digamos que abstraes una página web de alguna manera y tú puedes disponer de acciones y métodos, funciones sobre esa página web, hacer cosas, o bien puedes disponer de localizadores, de elementos para identificar cosas dentro de esa página, ¿vale? Todos esos patrones también tengo que enseñarle a la IA para que me lo cree. Quiero trabajar con una versión de Playwright, con una versión de Cucumber. Lo que veis del Gherkin, al final esto viene del BDD, ¿vale? Del desarrollo dirigido por comportamiento. Y lo que hace es precisamente que el desarrollo, digamos, se vaya ajustando a un comportamiento definido en un fichero de Gherkin. Y para eso nos apoyamos en un proceso de testing continuo, ¿vale? Para que mi framework interprete ese Gherkin, ese BDD, necesito decirle que utilice más cosas, porque Playwright por sí solo no lo va a entender. Entonces, le tengo que decir que use Cucumber, por ejemplo, o que use Playwright BDD. Creo que es también otra. Tengo que ir aportando librerías, aportando contexto e información. Fijaros lo que es montar un framework de esto desde cero. Esto sería más una estrategia de iteración. Yo planteo un prompting inicial, pero tengo que iterar. Pero fijaros, aquí realmente lo que me interesa comentar no es hacer un framework, sino la idea es que la IA ayude a las personas de QA en su trabajo. Es decir, lo interesante es que aumentemos cobertura de pruebas, lo interesante es que probemos, ¿vale? El hecho de crear un framework desde cero es una tarea que no es necesario rehacer, es decir, no vamos a inventar la rueda cada vez. Bueno, aquí me está proponiendo ya, vamos a permitirle y que cree lo que quiera. Lo que decía, no vamos a crear una herramienta de automatización cada vez, sino que las personas que están en el equipo de QA, los QAs automatizadores, ya se han roto la cabeza en hacer un framework optimizado, que tiene el Page Object Model, el modelo que os decía, que tiene helpers, que tiene una serie de cosas que van a ser útiles para luego hacer esa automatización, integraciones con herramientas de gestión de pruebas para reportar los resultados. Todo eso se aprende a lo largo del uso en clientes. El equipo de QA se dedica a eso. Por lo tanto, tenemos unos frameworks ya muy optimizados. No interesa hacerlo de cero. Lo que vamos a hacer es utilizar ese framework para dar el contexto una vez más y a partir de ahí vamos a automatizar, porque realmente el trabajo es automatizar cada vez más casos de prueba y ganar en cobertura. Pero no vamos a reinventar ese framework, ¿vale? Sin más, yo aquí he hecho un lanzamiento, fijaros, me va creando aquí toda la estructura, aquí tengo el SRC, la parte de testing, aquí están los features, incluso me pone lo típico, un fichero de login, le tenga o no lo tenga, cae, pero bueno, una funcionalidad, los pasos con la implementación, etcétera. Que esto funcione, pues es bastante probable que no. Entonces, esto ya requiere una estrategia que ya no es tanto, bueno, que podemos decir ampliar el prompting y dar contexto, pero es iterativo. Porque ¿cuándo sé yo que ese framework funciona bien al 100%? Tengo que iterar muchas veces hasta estar seguro. Entonces, lo que os digo, aquí lo que vale es el expertise de la gente de QA. Y vamos a utilizar un framework de los que ellos han optimizado, ¿vale? Y la última parte ya, y os dejo de dar el rollo, es la parte de la automatización de esos casos de prueba, ¿vale? Hemos dicho que lo que nos interesa es crear pruebas, aumentar cobertura, del tipo que sea, pero aumentar cobertura. Ese es realmente el punto fuerte. Entonces, por un lado, hemos creado más casos de prueba en Gherkin, tenemos una forma de hacer eso de una forma más rápida y unificada y ahora vamos a hacer la automatización, ¿vale? Pero yo voy a dar el contexto de mi proyecto. Quiero que trabaje con mi Page Object Model, quiero que trabaje con mis helpers, quiero que trabaje con mis herramientas optimizadas por los chicos, ¿vale? De QA. Voy a abrir otra vez el proyecto, creo que era y si no, pues creo uno y a correr, tampoco hay mucho problema. No se queda abierto, esta no es la carpeta, perdonadme. Este es el que quiero abrir. Vale, y aquí voy a mostrar. Bueno, mira, aquí tengo uno, me viene muy bien. El que generé anteriormente, ¿vale? Porque he recuperado la sesión. Fijaros, aquí me había propuesto cabecera, en la parte de la cabecera, ¿vale? Selección de idioma. Selecciono el selector de idioma. Yo test ya tengo el Gherkin, ya me lo ha creado, pero ahora tengo que automatizar, ¿vale? Me voy al prompting y voy a decirle que me automatice ese caso de prueba.
cosas que le tengo que comentar, pues igual que hemos hecho antes, se trata de empezar a dar contexto, a hacer iteraciones, a decirle que haga las cosas de una forma determinada. Esto es bastante más complejo. Los Gherkin relativamente les consigue hacer, bueno, decentes en relativamente poco tiempo. El hándicap que hay en esa parte es cómo yo le doy el contexto de toda la funcionalidad. Ese es el hándicap real. No en crear un Gherkin, porque al fin y al cabo es un fichero de texto y la estructura es muy básica. Sin embargo, aquí el hándicap es, claro, código. Esto es un poco como hace desarrollo cuando va utilizando la IA en sus desarrollos. Es decir, aquí ahora vamos a programar, esto es código, entonces esto es bastante más complejo. El contexto le doy el total, le estoy dando todo el proyecto y ahora me tengo que centrar en que utilice ciertos métodos, ciertas herramientas, ciertos localizadores, que respete un patrón, bueno, lo que os he dicho, ¿vale? Entonces, ahora necesito implementar el step, es decir, la automatización del caso de prueba. Caso de prueba le hemos llamado cabecera navegación. Este no me toca más que escribirle. Cabecera navegación principal. Vale, pues entonces le voy a decir que vaya a este Gherkin que yo he generado antes, que me ha propuesto la IA. A ver, que no veo todo. Y los cambios y que me hagas los cambios correspondientes en Page y Selectors, usando la estructura PyObjectModel del proyecto, lo que os había dicho, y usando la librería de Playwright. Yo quiero automatizar con Playwright, ¿vale? Ya le estoy dando el contexto, pero bueno, lo puntualizo. Utiliza como ejemplo lo que está hecho en los ficheros navegación, cambio de idioma y validación. Bueno, aquí, si os fijáis, me ha creado un selector de idioma y un cambio de idioma. No me había dado cuenta, ¿vale? Yo esto lo he hecho dentro de un contexto. Entonces, bueno, estas cosas hay que afinarlas más todavía, porque me está repitiendo de alguna manera el test, ¿vale? Pues es lo que os decía. Al final tengo que decirle no me repitas y si veo que me repite tengo que apurar más el prompting pues para no llegar a este caso. Le estoy diciendo que me automatice ese caso como están hechos otros. Ya vuelvo a dar contexto, vuelvo a dar ejemplos, ¿vale? A medida que crece el framework y las automatizaciones, tengo más contexto. A medida va a ser mejor los resultados. Cada vez me lo va a hacer mejor, ¿vale? El arranque es más costoso, pero el fin cada vez se va ganando velocidad, ¿vale? Además del PyObject y del PyObjectModel, inserta los métodos necesarios en Navigation Page y Selectores. Estas dos carpetitas que tenéis aquí en el framework, aquí, Page, esto es realmente lo que es la base del PyObjectModel que yo os decía, ¿vale? Yo represento una página, la represento, digamos, de forma como si fuera una clase, por decirlo de alguna manera, y yo tengo en un fichero todas las acciones que puedo hacer, que es este de aquí, y en otro fichero tengo todos los elementos y cómo les puedo localizar. Entonces, cuando yo automatizo un caso nuevo, tengo que decirle que de ese caso nuevo, los elementos que haya tengan que ir a este fichero y las acciones tienen que ir al otro. Es decir, tiene que respetar el framework que yo le estoy diciendo, ¿vale? Entonces, eso es parte del prompting. El nombre del fichero de automatización generado tiene que ser el mismo que el fichero .feature, tiene que coincidir. Si no, Playwright no va a saber la correspondencia del caso de prueba y la automatización del caso de prueba. Y, bueno, quiero usar TypeScript, etcétera, ¿vale? Bueno, le voy a lanzar para no aburriros, pero, bueno, básicamente, lo que os decía... bueno, le voy a guardar, porque creo que no lo había guardado antes, porque si no le guardo luego no le va a encontrar. Vale, y ahora le voy a pasar este prompt para que me lo automatice, ¿vale? Lo que os digo, o sea, la estrategia aquí cambia. No se trata de dar más y más contexto, como en el caso de la generación de los casos de prueba, sino que aquí de lo que se trata es de dar el contexto del proyecto, eso sí, pero iterar. Iterar porque va a haber localizadores erróneos al inicio, no va a encontrar cosas. Entonces yo le tengo que priorizar qué métodos o qué funciones es mejor utilizar en Playwright para localizar un elemento. La página puede estar hecha en Vue, en React, en cualquier framework. Eso condiciona qué elementos, esperas, qué método de espera tengo que implementar para que aparezca un elemento en la página. Eso también le tengo que indicar. En algunos casos puede ser mejor unos métodos, en otro caso puede ser mejor otros. Me ha creado el caso de automatización, que es este que veis aquí, que no funcionará la primera tampoco, pero bueno, aquí tenemos, bueno, estos son los selectores, perdón, este es en los steps. A ver, bueno, espera, que a lo mejor no me la ha creado y lo que ha hecho. Fijaros, ¿ves? Pues otra cosa
que hay que afinar, ¿vale? Me la ha creado dentro de la carpeta features. Esto tiene que estar dentro de su carpeta correspondiente, ¿vale? Pues igual, yo en el prompting tendré que añadir y tendré que decir, vete, o sea, le tengo que ir ajustando, ¿vale? Aquí tenéis el código, o sea, ahora mismo este caso de prueba tiene, bueno, me está utilizando el navigation page, es decir, sí que me está teniendo en cuenta, parece, el módulo o sea, el patrón que os decía, me está teniendo en cuenta Cucumber, bueno, aquí me está insertando Cucumber, vamos a ver, aquí lo que estoy utilizando es Playwright BDD, pero bueno, lo que os digo, con 3 ejemplos escasos es muy difícil que a la primera haga las cosas un poco... Pero bueno, tendríamos que hacer esa estrategia de irle diciendo. Estos métodos que veis aquí, bueno, en esta parte, ahora lo enseño, estos métodos que veis aquí es lo que os decía, ¿vale? Fijaros que aquí bien se ve. When el usuario selecciona el idioma inglés, ¿veis? Todo esto, que es del Gherkin, me lo ha cogido del Gherkin, me lo ha traído aquí y aquí me está implementando el código que va a hacer, que va a representar esa sentencia, por así decir, ¿vale? Que va a automatizar eso. Estos métodos que veis, Aser Spanish is visible, o, bueno, todos los métodos que hagamos aquí, pues puede convenir unos u otros. Esto ya depende de Playwright, depende de qué métodos, qué funciones, lo que os digo, qué hace Playwright. Entonces, me puede interesar más unos u otros. Esto ya es trabajo de desarrollo. El QA automatizador, al fin y al cabo, es un desarrollador como otro y su trabajo entra aquí ahora en utilizar la IA para ir ajustando métodos, etcétera, hasta que este caso funcione. Lo que digo, a medida que hay más casos, sí que es verdad que los nuevos que te automatiza y te propone son más exactos, ¿vale? Al final es eso, pero esto es una iteración. Me ha creado en el modelo correspondiente, ¿veis? Métodos que voy a necesitar, ¿vale? Aquí para comprobar que es visible o que contiene un test. Aquí está comprobando que contiene el texto que hacemos. Bueno, pues me está añadiendo los métodos necesarios y en los selectores, que era el que tenía yo creo que abierto, aquí me ha añadido selectores nuevos para ese nuevo caso de prueba, ¿vale? Parece que, bueno, por lo menos se está enterando de que tiene que respetar este patrón. Y bueno, este es un poco rápido para que vierais un poco cómo se puede utilizar esto. Sobre todo, aquí tenía también para comentaros de casos reales, para ilustraros. Fijaros, cosas que haríamos a posteriori que haría un automatizador. Para la codificación de los métodos, preferentemente, en vez de usar el método locator, usa getByRole como localizador. Son métodos que tiene Playwright o formas de localizar elementos, nos puede convenir más una u otra. Para codificación de los métodos de los que necesite una espera, pues para que sea visible un elemento, usar waitForSelector e implementar las esperas como en casos anteriores. En el momento que el automatizador ha implementado una espera y es eficiente y está bien, a veces las web tardan en pintar cosas, ¿no? Pues una vez que se ha hecho y eso está bien, supervisado por un automatizador, a la IA le digo que haga eso, de esa manera. Ya está, ¿vale? Entonces, a medida que yo voy creciendo, pues voy ganando en eficiencia, ¿vale? Y bueno, es un poquito la parte que os quería comentar, sobre todo que tengamos en mente que la IA no nos va a sustituir, sino que nosotros la IA la vamos a utilizar en la parte de la generación de casos de prueba, nos centramos en darle contexto. En la parte de generar un framework podemos meternos en ese fregado, pero sinceramente lo que interesa es coger el expertise de la gente que se ha montado un framework. Y en la parte de la automatización, pues es lo mismo, es un apoyo. A medida que vamos iterando, la estrategia va más por iterar, vamos generando test más exactos. Y es un poco lo que os quería comentar. Ahí tienes. Vale. Nos pasen bueno, pues básicamente nosotros lo que con estas acciones que Diego ha explicado y demás, el objetivo es optimizar las tareas que realizamos en el día a día, ¿vale? Entonces, hemos recogido a lo largo de estos últimos meses y demás, aquí en aquellas actividades donde hemos aplicado la IA, pues algunas métricas que queríamos compartir con vosotros para tener un poco la idea de cuánta optimización estamos hablando. Hay que remarcar que cada casuística es muy particular y que en cada proyecto, en cada tarea, en cada aplicación, pues las métricas variarán un poco, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, como digo, por ejemplo, en el caso de la especificación de pruebas, la generación es casi 4 veces más rápida, incluso teniendo en cuenta esa revisión posterior, ¿vale? Las opciones de cobertura, bueno, la cantidad de casos de pruebas que ofrece y, por lo tanto, la cobertura de
de pruebas que conseguimos es 150, bueno, un poco más de 150% más mayor, ¿vale? Y la exactitud, que es un poco cuántas de los resultados de la IA realmente son buenos y los puedo utilizar, pues los hemos calculado en un 80% de exactitud, ¿vale? O sea, es decir, que, por ejemplo, de 120 casos que me genera, pues 100, bueno, o sea, perdón, de 100 casos que me genera, 80 son buenos, vamos a decir. En la parte de automatización también veis que el ahorro está en torno a un 90%, ¿vale? Tanto en la creación de nuevos casos como, por ejemplo, en el tema de la migración que os comentaba antes. Estos datos en concreto creo que vinieron de una migración de Cypress a Playwright, pero en realidad son datos que, o sea, es una tarea que se puede extrapolar, vamos a decir, a otras herramientas. Y en la parte de rendimiento también, pues la reducción de tiempos es altísimo, en un 87,5%. Entonces, lo que venimos un poco remarcando, ¿no? Al final, la IA nos ayuda en centrar nuestros esfuerzos en tareas que tengan más valor añadido, ahorrándonos tiempo y el coste consecuente en aquellas tareas donde sí que nos puede aportar valor la IA. Y esta es un poco la presentación que hemos preparado. Si queréis ahora compartir alguna duda, pregunta, tanto los que estáis aquí presencial como los que están conectados en remoto, tanto Diego como yo, pues intentaremos daros respuesta. Dale, Bea, que te veo. Espera que te pasan un micro para que te puedan escuchar. Lo primero, gracias. Está muy interesante y más verlo en directo. Se agradece. Una de las cosas que me dan vueltas la cabeza es el nivel de generación de nuevos test, el volumen de test y vamos a pasar a tener unas coberturas estupendas, unas baterías de test súper enormes en nada de tiempo, pero la capacidad de procesamiento de test seguimos ahí, que la ejecución de test tenemos que esperar a su tiempo. Vamos un poquito por detrás en el tiempo de ejecución frente al volumen de test que vamos a ser capaces de generar. ¿Estáis trabajando en alguna estrategia para que el volumen de test no nos ahogue en la ejecución de los tests, en los tiempos de ejecución? No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si probasteis que la IA sí es capaz de poner criticidades, taguear criticidades para qué ejecutar o qué no, en vez de ser todo crear, qué tal hace el cambio, la sustitución y la implementación de casos más completos, o sea, minimizar los casos que tiene o agrupar. No sé si tenéis alguna estrategia por la que estáis tirando, trabajando o viendo cómo solventar el problema. ¿Quieras? Dale. Es un mix, quiero decir, o sea, cuando los casos de prueba crecen, que es lo suyo, al final, primero tienes que plantearte una estrategia un poco de cómo les vas a abarcar. O sea, hay unos casos de prueba que son más core, que son más importantes, y casos que no. Lo que hemos dicho siempre, o sea, no se puede automatizar tampoco todo. Seguro que hay casos de prueba que por la complejidad necesitas una persona que conozca muy bien el negocio, que puede ser el QA manual perfectamente, y no interesa siquiera automatizar, ¿vale? Entonces es un mix de eso. Es un mix de qué me interesa automatizar, digamos, un mix de qué me interesa lanzar y en qué momento. Yo puedo hacer por ejemplo, una validación en producción es para ver que la aplicación está ok, que conecto con terceros, o sea, que funciona, pero no me voy a poner a probar funcionalidad. Un test de regresión en pre para dar el go a la salida a producción, sin embargo, mínimo los test core, la funcionalidad importante, la tengo que asumir. Entonces, esos tags que os enseñaba, digamos que es una política de gestión de esos tags. Es decir, yo tengo que plantear cuándo probar, cómo probar, para qué voy a probar. Puedo plantear una estrategia de pruebas continuadas a lo largo de los días, en fases, cuando hace un merge un desarrollador en el entorno de desarrollo, cuando hago un despliegue en el entorno de pre. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, la IA, por ejemplo, lo que sí que
Otra cosa interesante, digamos, es que aprenda de los errores que han salido, por ejemplo. Si yo en el contexto que le estoy dando aquí para generar los Gherkin, además le pongo ejemplos de errores que he tenido, de alguna manera, le puedo decir que se centre, puedo decirle que se centre en esos errores, ¿vale? Que me genere casos de prueba de esos errores. Al final es probar más acertadamente, no probar mucho, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tú amplías cobertura, pero realmente hay muchas veces que hay pruebas o simplemente la categorización de errores. Tú tienes claro cuando un error es bloqueante y tiene que estar, a cuando es un error cosmético. Entonces, las pruebas van un poco así. Tú también las puedes categorizar y puedes decir, bueno, voy a plantearme cuándo, cómo, por qué, dónde, todo lo que queramos, y con eso monto una estrategia de pruebas, ¿vale? Claro, yo creo que ahí lo que dice Diego al final es el valor de la estrategia en sí. El hecho de que tú tengas un repositorio de chopecientas pruebas no quiere decir que las tengas que ejecutar en cada ocasión. Entonces, la IA te permite tener esa batería enorme y luego es trabajo del QA, vamos a decir, seleccionar qué pruebas se van a probar cuándo, cuáles se van a automatizar y ejecutar de forma automática, cuáles se van a ejecutar de forma manual. Entonces, ahí el valor de la estrategia en sí. Ahí va mi pregunta, si habíais logrado meter la IA en la estrategia planteada, pues en la clasificación de prioridades o en la separación por features o todavía estamos un poco lejos. Lo que pasa es que tú, si le planteas a la IA, dime, según tu criterio o según lo que yo te digo, qué es más core y qué no. Al final la revisión, incluso de negocio, porque el feedback de negocio es importantísimo, es la que te va a decir un poco, puedes iterarlo, puedes hacerlo, pero es un poco como lo de framework que yo contaba antes. Tú puedes hacer un framework de automatización, iterar y decir, wow, esto funciona, pero nunca tienes la seguridad de que funcione 100%. La seguridad te la va a dar una persona que sabe, que lo ha utilizado, lo ha explotado, que lo conoce bien el framework, es la que te va a decir si se fía o no de que eso sea 100% usable. Es que es un poquito hasta cuándo nos fiamos de lo que la IA nos da. Yo por ahora opto de la estrategia y la priorización y la cabeciña. Sí, hay que la supervisión siempre. Los prompts, que va a ser donde esté el saber generar y qué hay que generar y cómo. O sea, al final, esto que yo estaba haciendo, al final, yo voy viendo si el Gherkin que me ha dado me gusta o no, por decir de alguna manera. ¿Vale? Gracias. ¿Habéis probado en tener con la inteligencia artificial todo el flujo? Es decir, nos has enseñado un poco cómo empieza ese flujo desde la parte de QA. Pero, por ejemplo, nosotros queremos ir mucho más allá. Queremos empezar desde que los Product Owners o los TPO, como nosotros los llamamos, creen esas historias de usuario y que a partir de esas historias de usuario empecemos a crear pues, esos Gherkin, empecemos a crear toda esa automatización y que incluso llegue hasta ese proceso de generación de esa automatización. No sé si lo habéis pensado, si tenéis algún... Bueno, luego te... Sí. O sea, uno de los casos de uso que sí que hemos ejecutado ha sido, por ejemplo, la creación de la especificación partiendo, vamos a decir, desde mockups, que puede ser una fase inicial a tener la propia web, por ejemplo, ¿no? Entonces, basado en imágenes, pedirle pues, un poco lo que le pedía a Diego. Hacerlo todo, vamos a decir, en un único flujo. Esto ya Diego también dará su opinión, pero yo personalmente a día de hoy lo veo muy arriesgado por esas revisiones intermedias que hemos ido mencionando, ¿no? Al final, decirle a la IA, genérame la especificación y automáticamente genérame la automatización y todo, pues claro, ahí al final el riesgo de que algún error, algún desajuste se vaya propagando en todo el proceso, pues es mucho mayor que si lo vas haciendo step by step y alguien lo va revisando en ese sentido. Entonces, yo lo veo así. Sí que lo hemos hecho, lo que te comento, la creación de la especificación mediante distintos inputs, ¿vale? Incluso documentación funcional, mockups, como te digo. El tema de las historias de usuario creo que lo estuvimos valorando en alguna ocasión, no sé si lo hemos llegado a hacer. Eso sí, pero de momento todas las cosas como paso a paso y, vamos a decir, de forma modular. Sí, es que básicamente yo ahí el riesgo que veo es que es acumulativo. O sea, por lo que decía Amayan, yo creo que todavía no está al punto en que te fíes que desde unos
un product owner te genere unos requisitos, vayas a hacer... Yo, por ejemplo, le he dicho que navegue por la web y que me saque criterios de aceptación, pero vuelvo a lo mismo, o sea, negocio, esa revisión es necesaria, porque no sé hasta qué punto todavía te puedes fiar de alguna manera, pero sobre todo el efecto acumulativo. Si los requisitos vienen mal vamos. Si son ambiguos, si están... lo demás es que importa lo más mínimo, porque vas a hacer desarrollos que no son, vas a hacer pruebas de cosas que no son, no va a salir lo que yo quiero, que eso es lo fundamental. Entonces yo creo que tiene mucho riesgo a día de hoy de acumulativo. Hay muchas etapas en las que hay todavía un riesgo que puede hacer que al final estemos haciendo algo que no interesa. Sí. Hay una pregunta que dice, ¿cuál sería el coste en licencias, infra y de todo lo que estamos viendo? Bueno, es que eso depende mucho de todo. O sea, el tema de la IA, por ejemplo, pues claro, depende mucho de qué modelo estemos utilizando, el entrenamiento que haya tenido ese modelo, qué capacidad. Luego depende también si planteamos, yo por ejemplo estoy conectando con Internet. Podemos tener un negocio que debemos tenerlo de forma local, por ejemplo. Ahí necesitamos una infraestructura para alojar los modelos, el tamaño de los modelos importa, los modelos consumen. Entonces aquí, bueno, no es tan sencillo de... Bueno, y luego al final el uso que se le da realmente, o sea, la cantidad de peticiones que Claro, vas a ir todo. Por eso digo para que es que generar depende... más o menos pruebas. En el framework que yo os he enseñado, ahí va X modelos. Evidentemente, si yo cojo modelos más avanzados, voy a ir mucho mejor. Que no les cojo, me toca hacer un prompting mucho mayor todavía, me toca dar más vueltas. Entonces, eso es una solución de compromiso, yo creo. Eso es evaluar un poquito qué me estoy gastando en invertir en crear, hacer, no sé qué, todo esto y cuánto puedo ganar y compararlo un poco con el coste. Es un poco... bueno, quiero decir que es difícil de decir así. De medir ahora mismo. Sí, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. No sé si es otra pregunta esta. No, esta era la que... Sí. ¿Nada? ¿Nadie? ¿Ninguna? Pues yo creo que lo podemos cerrar así. Muy bien. Nada, muchísimas gracias a todos, los del online, los del presencial. Esperamos que os haya gustado. Y cualquier información adicional que queráis recibir más adelante, alguna pregunta que se os ocurra en el futuro, nada, nos lo podéis lanzar y encantados de contestar y de reunirnos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias.